Castillos que hablan. Soy la memoria de todos los castillos que un día lo fueron. Soy su recuerdo, de los que aún están en pie y de los que ya solo queda la leyenda. De aquellos restos que nos hablan de un pasado glorioso y de aquellos que aún se resisten a ser un montón de piedras arruinadas a los que la vegetación les ha ganado ya la partida. Soy también la dignidad y la llamada de auxilio de todos aquellos castillos, fortalezas, baluartes, fortificaciones, atalayas o murallas que todavía pueden rescatarse de la ruina y el olvido. Por eso este último capítulo de Castillos que hablan, querido espectador, después de haber visitado las grandes edificaciones, va a recorrer la provincia de Valladolid buscando aquellos testimonios que dan fe de un ayer esplendoroso y de un hoy, en muchas ocasiones, decadente. Comenzamos en Villavellíz. Su castillo del siglo XV ha sido rescatado de una ruina segura por un particular que ha convertido la desmochada torre del homenaje en su vivienda particular, al igual que lo hiciera el marqués de Alcañices hace más de 500 años. También de propiedad particular es la torre del homenaje de la fortaleza de los Bracamonte en Fuente el Sol. Está a la venta, por cierto, junto a una parcela de 3.000 metros cuadrados. En el patio de armas de este edificio del siglo XV se ha acomodado el cementerio municipal, como también ocurre en Urueña. Viajemos hasta las comarcas de Tierra de Campos y Montes de Torozos. Mota del Marqués conserva a duras penas, tras la devastación de las tropas napoleónicas, los restos de una robusta y singular torre del homenaje de planta circular, única en Valladolid, que podría datar del siglo XVI y estar relacionada con los caballeros teutónicos. Un cerro domina la planicie de los campos góticos en Tordehumos. Solo se conservan algunos restos de lo que debió ser un grandioso e histórico complejo defensivo con orígenes en el siglo XII. La muralla cerrada de su viejo castillo, mandado edificar por Alfonso IX de León, recibe a los visitantes en San Pedro de la Tarce. Es de propiedad municipal y mantiene una cerca de canto rodado de 350 metros de longitud a orillas del río Sequillo. Castromembibre ha convertido un antiguo torreón de piedra, probablemente con origen defensivo, en una especie de molino de viento que explica didácticamente el funcionamiento de este ingenio. En Barcial de la Loma, por su parte, se pueden contemplar los vestigios de un edificio conocido como la Fortaleza, que bien pudiera tratarse de un antiguo cubo de muralla. Unas pocas ruinas recuerdan el castillo medieval que tuvo Bolaños de Campos en el siglo XIII y que los lugareños hoy lo conocen como el Palacio. Un torreón del siglo XII de una vieja fortaleza que pudo pertenecer al Cid Campeador es lo único que queda en pie en Villacid de Campos. Mientras que en la vecina Villagómez la Nueva, la puerta monumental del palacio que da nombre a la localidad, fechado en el siglo XV, resiste como puede el inexorable paso del tiempo. El castillo de Mucientes aparece citado ya en 1326 en una villa que llegó a celebrar cortes. Fue conquistado por el ejército comunero y en el siglo XVIII ya se encontraba arruinado. Décadas después sirvió como improvisada cantera para extraer piedra, lo que da buena muestra de en qué estado ha llegado hasta la actualidad. La campiña del Pisuerga, los páramos del Esgueva y el campo de Peñafiel son otras de las comarcas vallisoletanas que esconden huellas del ayer. En San Martín de Valvení, señorío de los Zúñiga, apenas queda el arranque del antiguo recinto amurallado.
Arco de Santa Clara. Así se conoce en Castroverde de Cerrato a los únicos restos de su histórica estructura fortificada, de la que ya solo queda un paredón y un vano de medio punto. En Canillas de Esgueva, casi por arte de magia, siguen erguidas dos torrecillas cilíndricas del castillo que habría sido edificado a finales del siglo XV. Cuentan los historiadores que Aldealbar tuvo un castillo construido en el siglo XIV del que se conservan algunos muros y parte de la torre. De igual manera, a pocos kilómetros, en San Llorente, escasamente se vislumbran restos de lo que habría sido su castillo conocido como Torre de Jarrubia. Ya al sur de la provincia vallisoletana, Olmedo luce gran parte de su muralla del siglo XI conocida como la Cerca de Santa María, con dos de sus accesos, el Arco de la Villa y la Puerta de San Miguel. En medio de una tierra de labranza en el término municipal de Foncastín, surge desnudo un cubo de ladrillo que pertenecería a su castillo del siglo XV ya desaparecido. Más portentosa y de piedra es la torre conocida como Fuentes de Duero en el despoblado del mismo nombre, a orillas del Duero y en una explotación ganadera. Es de planta cuadrada y podría datar del siglo XV. Allí todavía se cuentan leyendas de un posible pasadizo hasta el castillo de Portillo que usaban los señores con fines amorosos. Amigos, en este paraje tan evocador finalizamos este paseo por la memoria y el recuerdo. Castillos que hablan y Tribuna Valladolid han recorrido con intensidad la quincena de grandes castillos vallisoletanos. Soy el castillo de Curiel de Duero. Soy el castillo de Encinas de Esgueva. Soy el castillo de Fuensaldaña. Soy el castillo de Íscar. Soy el castillo de la Mota. Soy el castillo de Montealegre de Campos. Soy el castillo de Peñafiel. Soy el castillo de Portillo. Soy el castillo de Simancas. Soy el castillo de Tiedra. Soy el castillo de Torrelobatón. Soy el castillo de Trigueros del Valle. Soy el castillo de Urueña. Soy el castillo de Villafuerte de Esgueva. Soy el castillo de Villagarcía de Campos. Soy el castillo de Villalba de los Alcores. Pero no hemos querido olvidarnos de aquellos que hoy son tan solo la reminiscencia de lo que fueron y de otros que piden a gritos su consolidación para que en unos pocos años no sean solo un recuerdo. Y es que, como dijo el marqués de Lozoya, los castillos son la emoción suprema del paisaje español. Esperamos que esta serie haya logrado emocionar, concienciar, divulgar y hacer disfrutar de un patrimonio tan único como nuestro. Son castillos que hablan, tan solo hay que saber escucharlos. Hasta siempre, amigos.